Muchas gracias. Le damos la bienvenida a Gustavo González Cabal. Querido Gustavo, es un inmenso honor tenerlo al otro lado de la vereda como entrevistado. Siempre nos encontramos en mesas de debate dentro de un panel en donde evidentemente exponemos con libertad nuestro pensamiento y análisis de los temas que se debaten en la vida nacional. Gustavo, buenos días y bienvenido. Qué gusto ver. Muy buenos días, mi querido Coba, Astolfo, a Said en los teclados. El privilegio es mío de estar en esta radio libérrima que acaba de celebrar sus 80 primeros años. 80 primeros años de vida junto al pueblo, junto a la información veraz, oportuna, a la información adecuada, para decirle al país lo que cada ciudadano necesita saber. Muchas gracias por la oportunidad, Stalin. Muy bien. Agregaría una última cosa respecto a los años y el rol histórico de la radio Atalaya, defensora y faro de la libertad de expresión, este derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos. Y por cierto, Radio Atalaya ha puesto esta vara muy alta en el marco de una comunicación democrática y en el marco de garantizar este derecho, un derecho fundamental, el derecho de la libertad de expresión. Gustavo, vamos a abordar algunos temas. Quiero decirte que esto va a ser coloquial, no va a ser una entrevista, más quisiera que lo hagamos dentro de un diálogo de intercambio de ideas sobre puntos de vista de temas que hoy se debaten en la agenda nacional. Y el primer tema que quisiera ponerlo para este diálogo es aquel que tiene que ver con el tema de la seguridad en el país. El Frente de Seguridad del gobierno de Gustavo Noboa, del presidente Noboa, perdón, lo de Gustavo Noboa a nuestro expresidente, ayer hizo conocer al país las estadísticas y las condiciones y los escenarios en que se ha desarrollado y se lleva adelante el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico. Sin embargo, se observa que la percepción que tienen los ciudadanos respecto a este tema no es de mucho agrado, porque cada día el crimen organizado se innova, se reinventa y nos presenta un menú diferente de las formas de criminalidad y tráfico que se desarrolla aquí en el país. ¿En qué condiciones realmente terminamos este año y qué perspectiva hay por parte del gobierno para el próximo año para el tema de combate a la delincuencia y al crimen organizado? Gustavo, bienvenido. Muchísimas gracias. Mira, yo soy optimista y creo que es deber de cada gobierno, como quien está en una isla, en un océano de posibilidades, generación a generación o gobierno tras gobierno, traer un poco más de tierra y hacer crecer esta isla de bienestar, esta isla de seguridad como uno de los factores que el país necesita, porque no hay seguridad sin desarrollo. Pero no tenemos tierra donde sembrarla. El Tenemos que, gobierno, escúcheme, el gobierno quiere hacer cárceles y se oponen los ciudadanos. sí, yo creo que el gobierno tiene que resolver ese tema, no resolvido, pero sí resolverlo. Claro. Eh, el gobierno de Guillermo Lasso, del cual yo soy un crítico fuerte, en ciertas áreas, como el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, hizo lo suyo. Si Lasso no lo comunica o no sale a defender lo que hizo, ese es su problema, no el mío. Por tanto, yo tengo toda la libertad de decir que así como se equivocó poniendo al señor Diego Ordóñez a manejar la seguridad del país, un lentejo completo, eh, hizo cosas acertadas por tener un gran ministro de defensa, como fue y es el general Luis Lara Jaramillo. Eh,
todo lo que está apareciendo como material en Fuerzas Armadas en estos momentos, es decir, los vehículos, Blindados, las armas, los chalecos, todo todo eso eso compró se Lazo, dejó contratado en el gobierno de Guillermo Lazo. lo dejó comprado y empezaron a llegar los contratos poco a poco. Pero eso lo ha reconocido el gobierno, Gustavo. No veo que lo haya reconocido. Vi unas declaraciones de un ministro y que dijo, ¿De cuál? esto es, sí, 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 esto es lo que se dejó contratado en el gobierno de Guillermo Lazo. Nosotros lo hemos acelerado y aquí están ya Mira, los recursos para el combate a la delincuencia. en enero van a llegar 2 de los 5 helicópteros Super Puma, que es un helicóptero el que hemos adquirido mediano, es un helicóptero seminuevo, con Esto es capacidad. Israel. ¿Es de Israel o de No, dónde? no, no, es francés. Francés. Ah, El bueno. Super Puma es un Le pregunto helicóptero. esto por la experiencia que tenemos de los 5 helicópteros malogrados y fracasados que tuvieron hasta muertes las personas en el accidente. Esa fue una muy mala decisión que no la vamos a analizar ahora porque ¿Cómo nos no? llevaría al programa. Fue una muy mala decisión los helicópteros hindúes. Los helicópteros Super Puma son los que tiene el Ecuador, son helicópteros franceses de una gran performance. Al país le han servido por más de 30 años y los que están llegando son seminuevos, comprados en la administración, repito, de Guillermo Lazo y del general Luis Lara Jaramillo. Son helicópteros que además, por su capacidad de carga, pueden servir con muchísima eficiencia en la posibilidad de un incendio forestal. Ahora bien, ya que usted tiene formación marxista y yo tengo bastante conocimiento del tema, en el Ecuador parece hoy por hoy que se quiere aplicar el libro rojo de Mao Zedong. Mi querido Stalin, cuando nosotros decimos ahora el libro rojo del Mao Zedong, nadie sabe de lo que estamos hablando. Nadie sabe. Nadie sabe qué es el Nadie libro sabe que rojo fue un tramo de la revolución cultural en marcha en China. exacto, ni qué significó Mao Zedong en la historia del siglo XX. Pero no importa, no creo que es hora de desburrar a nadie, sino de tener un diálogo interesante con usted, que es un hombre culto. Le decía aquí en el Ecuador, se quiere un poco aplicar la teoría de las contradicciones de Mao Zedong. Y A ver, entonces, ese es un principio dialéctico, ¿no? La lucha y la unidad de los contrarios. exacto. Usted me está haciendo recordar todo ese gabaje de conocimiento que antes en la universidad le daban a uno, ¿no? Pero Las por teorías, supuesto, las leyes generales de la teoría de la dialéctica, del desarrollo del conocimiento. es correcto. En tal virtud, se está pensando que usando esa lógica, para dejar los fusiles hay que tomar los fusiles. Y lo que estamos viviendo, así Stalin, por más que la revista The Economist diga que estamos en un narcoestado, no lo estamos. Así el No presidente está. diga, así el presidente diga que hay 2.000 hectáreas de coca sembradas en el Ecuador, no existen. Pero ¿qué característica debe tener un narcoestado? A ver, tienes Eh, infiltrada la política, tienes infiltrado el sistema de justicia, tienes narcocoroneles, tienes narcopolíticos, tienes narcojueces, tienes una lavandería dentro del país, ¿no? Que tiene un detergente tan eficaz que blanquea todo. ¿Qué más necesita una caracterización de un Estado narco? que usted y yo no hablemos de esto, O por un ejemplo, Estado fallido. A ver, yo no le llamo narco, le llamo un Estado fallido. que usted y yo no hablemos de esto, eso es un narcoestado. Que, Perfecto. que la prensa calle y que no diga lo que tiene que decir, eso es un narcoestado. Que la generalidad de la fuerza pública, usted no olvide algo muy importante, que en luchar contra monstruos acaba convirtiendo en monstruos a los que luchan contra ellos. Es decir, la primera línea de enfrentamiento al crimen y al narcotráfico, siempre aquí en Estados Unidos, en China y donde sea, en España. Acabamos de ver qué ha pasado con el operativo Gibraltar, que se inicia en España. Así es. Acaban contaminándose. Eso es entendible, esperable. Pero lo que no sería esperable
y allí sí uno tiene ribetes de narcoestado. Si tuviéramos un gobierno que como tal tuviera una actitud complaciente, cómplice, alcahuete o por lo menos de chuchumecos con el tema de los narcos, negocios o los narcotraficantes. El país está enfrentando un fenómeno nuevo, un fenómeno que nos azota, que ya no son una amenaza, que son una realidades. realidad. ¿Ya? Porque uno decía antes, tenemos que prepararnos para las amenazas, ¿no es cierto?, de la innovación, de la tecnología, del narcotráfico, de todo. Pero ya no es una amenaza, ya estas son realidades que están enquistadas en la estructura de la política y del poder y de la justicia aquí en nuestro país, en un Estado de Derecho. Es un juego del gato y el ratón. Así es. Hay que sacar lo que está dañado y entender que se va a volver a corromper, que se va a volver a infectar. Y nosotros, los ciudadanos, tenemos que ser suficientemente críticos con nosotros mismos y no causarnos daños haciendo énfasis en que y convenciéndonos nosotros mismos De que que estamos tal en un Estado fallido. situación no estamos, señores. Por eso. Nosotros ni siquiera tenemos técnicamente hablando un conflicto armado interno. Eso no es cierto, Pero está declarado. pero está declarado. Es que allí viene el tema. Porque esté declarado existe. Eso como prevención, entonces. El presidente de la República declaró que teníamos 2.000 hectáreas de coca sembradas en cadena nacional. Sí, sí. Y después le dijeron que no era así. No, pues le dijo el comandante general de policía. No Sí, es que se porque lo ellos no, dijo un diputado, claro. pero tampoco se lo dijo quienes deberían de habérselo dicho. Por ejemplo, el almirante Vela tenía él como jefe del comando conjunto que decir cuán certera era la información que se estaba dando. Porque para eso está ahí, pues. Claro. A Vela se le paga para ser jefe del comando conjunto de la República, no del gobierno. Seamos claros en ese tema. Las Fuerzas Armadas se deben a la nación, a la República, no al gobierno de turno, porque si así fuera, entonces esto fuera un desastre, pues, ¿no? Las Fuerzas Armadas cada 4 años debieran tomar un partido político, debieran tomar un lineamiento político. No, entre más profesionales sean para nosotros como república, como ciudadanos, es lo más adecuado. Y entonces, regresando al tema De la seguridad. de la seguridad, yo no veo que se habla como gran solución. Escucho decir como que si fuera un ente autárquico, como que si fuera un ente omnipresente, ¿no? El bloque ¿cómo es que le llaman? El bloque de seguridad. Sí, el bloque de seguridad. Algún asesor colombiano les vendió la idea de copiar lo que en Colombia existió cuando se buscaba al famoso jefe del cartel de Cali y de Medellín en particular, Ajá. ¿no? Se creó el bloque de búsqueda. Así fue. Mira, Stalin, al país hay que hablarle cómo son las cosas. Fuerzas Armadas y Policía Nacional tienen fuerzas tácticas, es decir, fuerzas especiales, en diferentes tipos de actividades. Fuerzas Armadas tienen grupos de montaña, especialistas en la montaña, en rescate en nieve. Fuerzas Armadas tienen grupos Grupos de especiales operaciones, grupos delincuenciales, todos tienen de, especializaciones, sí, de buceo de búsqueda y todo. de guerra, ¿no? Entonces, de combate de selva, tenemos una escuela de selva, tenemos batallones de selva y también tenemos grupos especializados en combate al terrorismo urbano. El GEO, el Grupo Especial de Operaciones, Grupo Especial de Operaciones del Ejército, el GOE de la Policía Nacional, el GIR de la Policía Nacional. Esos son nuestros grupos tácticos, fuerzas especiales, Bien les formados, ¿no? reitero, Bien formados, ¿no? muy bien formados. Sí, sí. El GIR y el GOE son fuerzas muy bien formadas de la Pero Policía Nacional. usted se acuerda que en el gobierno de Rafael Correa los quisieron excluir y excluyeron algunas unidades, ¿no?, que tenían relación a la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen. ¿Se acuerda usted? Se
terminó una importante, y para mí, repito, fue un error, una importante unidad de la Policía Nacional que tenía que ver con la inteligencia del crimen. Con la Es que para inteligencia. allá voy. Allá. En la teoría de Mao Zedong, hay que tomar los fusiles para dejar los fusiles. Sí, Eso sí, no sí. nos está funcionando ni nos va a funcionar. Yo soy de los que creo que usando, tenemos que tomar la inteligencia, Eso es porque fundamental, Gustavo. fundamental, Eso es fundamental. fundamental. Y te voy a decir algo porque era lo que iba a poner como elemento de análisis. Porque cuando uno analiza, vamos a ponerle este nombre, la pedagogía de la lucha contra la delincuencia y contra el narcotráfico, encontramos en una mesa tres patas. Primero, la militarización. Está declarado un estado de guerra. Está militarizado el país. Segundo, las reformas a las leyes para lograr mayores condenas. Esto le han llamado populismo punitivo, ¿no es cierto? Y el tercero aspecto, todo lo que significa inversión para dotamiento de infraestructura a las fuerzas públicas, militares y policías. Pareciera ser que falta en esa mesa una pata, y Lo es más la, importante. y es la presencia del Estado en territorio permanentemente con los servicios, con las prestaciones de servicio y con los programas, ¿no? Que replanteen o recompongan ese tejido social que hoy está al servicio de la delincuencia y del narcotráfico. Generaciones están terminando y son aspiracionales, jóvenes y adolescentes, para pertenecer a las bandas. Y de eso no se habla, no se trabaja en eso. Yo creo que en el 2025 hay que replantear y poner una nueva causalidad para de esta manera combatir efectivamente, estructuralmente, el tema de la delincuencia y del crimen organizado. No vamos a salir si no estamos en territorio con una presencia fuerte de Estado y le damos Perfecto. oportunidades, no oportunidades a nuestros jóvenes de tomar otros caminos que no sean solamente la violencia, el narcotráfico o el sicariato. Mire, Stalin, Colombia tiene alrededor de 14 grupos armados y apertrechados con capacidad militar que se enfrentan hasta el día de hoy en el Valle del Cauca, es decir, en la zona de Cali, en la zona de Buga, se enfrentan abiertamente de vis a vis con las Fuerzas Armadas de Colombia. Y no por eso Colombia ha declarado un estado de guerra interna, un conflicto No, armado interno. nunca lo declaró. Aunque su legislación es distinta, ¿no? Ellos manejan las situaciones de otra manera. Y el turismo sigue siendo una de las principales actividades del país, tanto internacional cuanto internacional. Cuando usted declara un conflicto armado interno, le dice al mundo, no vengan para acá, sobre todo al área continental del Ecuador, porque aquí hay un conflicto armado interno, o sea, así de grave, una suerte de guerra civil. Y bueno, yo creo que allí eh, se, se pudo haber usado en ese momento porque no se tenían, digamos, las herramientas adecuadas. Y allí le quiero hacer un paréntesis muy claro. El artículo 34 y 35 del Código Penal Integral nos dicen que un ciudadano, mire usted, un ciudadano cualquiera, uniformado o no, no es responsable penalmente cuando defiende su vida, sus bienes o Defensa los de propia. o los de un tercero, o los de un tercero. Fíjense usted, lo cual es muy raro ver que una persona se compre un problema por un prójimo que pasa. Y entonces, la Constitución dice que la orden de prisión es de última ratio, es decir, es lo último que debe hacer un juez en tratándose de un proceso penal. Pero acá es lo primero que hacen. Muy bien, ¿a dónde voy? A que las fuerzas de seguridad del Ecuador han buscado básicamente un blindaje para actuar. Y entonces nosotros tenemos un caso
El señor Gustavo González Cabal es teniente de la Marina. No, está pagado por el Estado ecuatoriano para eso. Él no está ahí de modo gratuito. Usa un arma que tiene un sello que dice República del Ecuador. Y el señor ahora tiene una disposición legal que básicamente repite lo que la Constitución dice si hubiera un problema con el uso de esa arma repeliendo una agresión ilegítima. El juez no puede dictarle orden de prisión para que se defienda en libertad. Pero eso es un derecho que debería existir para todos los ecuatorianos, no que yo se la pongo a la inversa. El mismo Gustavo González que está hablando aquí tiene autorización para portar armas. Tiene una pistola que le costó su erario haberla comprado. Y entonces, en la defensa de sus legítimos bienes o de su propia vida, lamentablemente se ve involucrado en un tiroteo donde tiene que dar de baja a un delincuente. El señor González no tiene ninguna coraza legal, queda en las manos de los fiscales y de los jueces. ¿Por qué digo yo? Si aquí deberíamos todos los ecuatorianos, mire, Stalin, el crimen organizado no le tiene miedo a la ley, tampoco le tiene miedo a los jueces, tampoco le tiene miedo a la policía.